El discurso. ¿Qué es? Es una acción de habla, conjunto de enunciados, con que se expresa, de forma escrita u oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo, pronunciado ante un público, a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. En el ejemplo que se presenta a continuación, será un discurso expositivo, ya que con este discurso podemos entregar información explícita y clara a nuestros espectadores, haciendo que nuestros receptores queden informados del tema que se trató. Tipos de discursos por considerar. Tenemos el discurso narrativo. El discurso narrativo es la exposición de uno de los hechos relatables por medio de un trama y un argumento. Discurso expositivo. El discurso expositivo es del que busca informar de determinada cuestión o aclararla. Ha de ser, por tanto, un texto limpio y poco llamativo. Discurso argumentativo. El objetivo principal del discurso argumentativo es convencer, y a ello se debe ir dirigida cada palabra que elijamos. Discurso persuasivo. El objetivo de este tipo de discurso se asocia a la publicidad, pues busca vender una idea, exponer puntos claves para una correcta difusión y generar una actitud en el espectador. Los elementos de la estructura del discurso. Según el autor Palacios. Este autor nos manifiesta que los elementos de la estructura del discurso es exordio, introducción o explicación, con que se introduce un discurso hablado o escrito para llamar la atención o preparar el ánimo del oyente o lector. Exposición. Es la presentación de los antecedentes del tema, es decir, es la parte que continúa del exordio. Demostración. Es la parte argumentativa del discurso donde se presenta datos y pruebas. Peroración. Es el cierre del discurso, en donde se retoman y se ratifican los argumentos, para presentarlos la conclusión de lo expuesto. Según el autor París. Inventio. Consiste en la selección de ideas, emociones, adecuadas para la correcta exposición del mensaje persuasivo. No olvidemos que nuestra intención es atraer y convencer al receptor o receptores. Dispositio. La estructura del discurso determinará su comprensión. Las partes orationis o partes del discurso presentan una organización conectada a la comunicación oral del mismo. Elocutio. Las frases de invento y dispositio son pretextuales, es decir, genera el borrador, el esquema de trabajo sobre el que vamos a construir nuestro discurso. Una vez que se sabe qué se va a decir y cómo se van a jerarquizar las ideas de nuestro texto, se pasa a ver cómo se articulará lingüísticamente. ¿Qué tipo de discursos se considera más asertivo para emitir un mensaje a tus alumnos? Considero que para emitir un mensaje a nuestros alumnos, el discurso a considerar sería el discurso expositivo,
ya que este tipo de discurso es caracterizado por tener información explícita y clara sobre algún tema específico, con la importancia de la función referencial del lenguaje. También es caracterizado porque en este discurso predomina la finalidad de informar al receptor, es decir, que el receptor será informado. En el caso de los docentes, es importante aplicar este tipo de discurso, pues con ello nuestros alumnos recibirán adecuadamente la información compartida. Tips para que un discurso de un docente pueda impactar a sus oyentes. Determinar qué es lo que se quiere lograr con el discurso. Analizar el público que va dirigido el discurso. Ensayar el discurso que se va a exponer. Redactar el discurso. Y concluir con una frase que impacte a la audiencia. El bullying. ¿Qué es el bullying? El bullying es una exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos por parte de uno o un grupo de niños, de forma reiterada e intencionada. Esto sucede cuando la víctima asiste a su escuela, a su colegio o a su centro de estudios. El acosador aprovecha de un desequilibrio que existe entre él y su víctima para conseguir un beneficio, ya sea material o simplemente para llamar la atención, mientras que el acosado tiende a desarrollar una serie de problemas psicológicos que con lo posterior afectarán a su salud, o incluso en situaciones de extremo acoso tienden a tener la idea de quitarse su propia vida mediante el suicidio. El bullying escolar se puede producir en el recreo, en la fila para entrar a clases, en los baños, en los pasillos o en la hora de cambiar de clase. O también puede ocurrir dentro del aula, cuando el profesor está escribiendo en la pizarra o cuando él mismo esté atendiendo a otro alumno. Las causas. Las causas que originan el bullying puede ser dependiendo el caso concreto. El origen de la violencia del acosador puede venir a causa del abandono de un padre o que éste mismo tenga tendencias de ser violento. Situaciones como esta pueden desarrollar una actitud agresiva en el niño y que el adolescente sea más violento. Otros factores que pueden incidir es la mala situación económica que atraviesa el hogar, hogares disfuncionales, hogares que sufren violencia intrafamiliar por la separación o el divorcio de sus padres. Los síntomas. Existen varios indicadores que el niño acosado puede presentar y así alertar a sus padres o a sus maestros. Los síntomas que pueden presentar los niños que están sufriendo de bullying son los siguientes: falta de memoria, la falta de concentración que dificulta la atención cuando está en la hora de clase, depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dificultades para dormir, pesadillas o insomnio, síntomas como temblores, nerviosismo y amenazas de suicidio. El diagnóstico. Es muy difícil diagnosticar a un niño que sufre de bullying, ya que éste ocultará su sufrimiento en el entorno familiar y no piden ayuda a nadie en su entorno. Por tal motivo,
Estos son solo detectados cuando la víctima no puede ocultar más su sufrimiento o el temor que está atravesando. Tips para prevenir el bullying. Conocer a sus compañeros y amigos de clase y la relación que tienen con cada uno de ellos. Esto es importante para saber la adaptación que tienen con el resto de niños. Es necesario que te aceptes tal y cual como eres, para que así el comentario del resto de personas que te están lanzando no te afecte y simplemente pasen desapercibidos. Para concluir, es necesario tener en cuenta que a ninguno de nosotros nos gustaría ser maltratados o acosados. Una frase que quiero decir es: nunca hagas algo incoherente para mantener o conseguir un amigo. Dile no al bullying.